Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. De nuevo estamos adorando al Señor en este primer día de la semana, que es especial para nuestro Dios y para nosotros como iglesia. Estamos estudiando el Día del Señor, el libro de Levítico, y la semana pasada, el último día del Señor, estudiamos la primera parte de la lección Gente Santa. Yo a ustedes les he dicho que esta lección lo que hace es hacernos ver lo que vamos a estar desarrollando durante todo el estudio de Levítico, porque ya ha sido declarado de que el tema principal de Levítico es la santidad. Esta es la lección número 5, de manera pues que vamos a continuar con el tema de gente santa. Pero por supuesto, antes que todo, vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Padre eterno, te damos gracias porque tú nos permites el reunirnos, el poder presentarte adoración y que recibas como olor grato nuestra adoración. Ayuda a tu servidor a que pueda expresarse con sencillez y claridad y que el mensaje penetre en todos quienes lo escuchen. Siempre que tú seas muy honrado, muy glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes recuerdan que estamos estudiando la parte que corresponde al pueblo, el pueblo santo de Dios de entonces, el pueblo santo de Dios de entonces. Y lo último que decía era que debido a que eran el pueblo especial de Dios, los israelitas habían de mantenerse sin contaminar con los pecados de las naciones de alrededor. Eso lo expresaba, y también hablaba de que debido a que Israel no cumplió con esta responsabilidad, la nación fue eventualmente castigada y purificada, por supuesto, cuando el Señor llevó a su pueblo al cautiverio. Eso es lo último que estudiamos y que es el punto número 1, porque ya dentro de poco vamos a entrar de esta sección al punto número 2, porque el punto número 1 es bien claro en hablar acerca de separados de otras naciones. Que no se les olvide esto, separados de otras naciones. Bueno, a menudo pensamos en el compromiso como algo bueno. Sin embargo, en tiempos del Antiguo Testamento, el compromiso fue la táctica principal que el diablo usó para tratar de destruir al pueblo de Dios y frustrar precisamente el plan de Dios. El pueblo fue tentado a tratar de llevarse bien con las naciones alrededor de ellos. ¿De qué forma? Bueno, aceptando la adoración de sus dioses, junto con la adoración del Dios verdadero de Israel, pues.
o sea, Yahvé. O sea, lo que el Señor les dijo claramente que no tenían que hacer mezclas, pues lo hicieron, y ya más adelante lo vamos a documentar. Perdón, lo vamos a documentar. Sin embargo, Dios exigió que Él fuera el único Dios adorado por su pueblo, y lo expresó en el momento de dar los 10 mandamientos. Miren lo que dijo en los versos 2 al 5 de Éxodo capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Es realmente sorprendente, pues, cómo es que existe una religión que es numerosa en nuestra nación y en casi, podemos decir, toda Latinoamérica. ¿Cómo es que les ha importado poco lo que aquí la palabra de Dios está expresando, inclinándose en adorar estas imágenes? Levítico incluye leyes que le piden a los israelitas separarse de los dioses de otras naciones, porque había que entender que en aquellos tiempos ya había acción religiosa, ya había adoración idolátrica, y debido a eso Dios les previno sobre esta situación. Dice Levítico 19:4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Cuando Israel se comprometió con los pueblos a su alrededor y comenzó a adorar a sus dioses junto con el Señor, o sea, una adoración, dioses de las naciones paganas y junto con la adoración a Dios, es algo absurdo. Entonces Dios fue obligado a castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque habían fallado la primera prueba de santidad, es decir, mantenerse separados de otras naciones y de adorar otros dioses. Bueno, este es el fin, podríamos decir, del primer punto que les he presentado acerca de no hacer alianza con otras naciones. Pero el punto número 2 es separados para el uso de Dios. Separados para el uso de Dios. Por eso estamos tratando en este tema gente santa. Se esperaba que los israelitas se mantuvieran separados para los propósitos de Dios. La idea de la santidad quiere decir ser consagrado a la misión de Dios. Se suponía que su pueblo exhibiría santidad, no solo manteniéndose separados de la adoración de otros dioses, sino también dedicándose a la adoración y al servicio del Señor Dios. Más adelantito yo voy a dar más aclaración sobre esto. ¿Hasta qué punto había de dedicarse Israel al Señor? Bueno, habían de estar totalmente dedicados a Él.
En Levítico esa verdad es evidente por el hecho de que las leyes contenidas en el libro se refieren no solo a ofrendas y fiestas religiosas, sino también a muchos otros aspectos de la vida del pueblo. Los israelitas que querían obedecer las leyes de Levítico descubrieron que su santidad, o sea, su dedicación a Dios, determinaba con quién se les permitía casarse. Por ejemplo, yo no lo voy a leer porque es una porción larga, pero usted lo puede consultar en Levítico 18, versos 1 hasta el 18. Entonces, ¿qué tipo de relación debía de existir entre los hijos y sus padres? Dice Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cómo pues debían tratar a sus siervos? Levíticos 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, y otros detalles que incluía pues el diario vivir. Cuando yo estaba estudiando esta lección, estaba hablando con mi esposa ayer o antier, y hablábamos sobre la advertencia antiguo testamentaria que se da aquí en Levítico de no retener el salario del jornalero. Y le decía, es como que si nosotros le pedimos a una hermana que venga a ayudar a los quehaceres de la casa durante todo el día, dándole por supuesto su respectiva alimentación, la misma que nosotros ingerimos. Pero ¿qué sucedería si al final del día, que ha trabajado arduamente 8 horas, se le dice, mira, ahí te voy a pagar la próxima vez que venga? Yo creo que el principio que se dio antiguo testamentariamente para los judíos, ese principio sigue dándose para nosotros, especialmente nosotros los cristianos. Y no solamente para los cristianos, sino para todo el mundo. Hay patronos que el día 15 tienen que pagar la quincena o catorcena de los empleados y les pagan 2 días después. Eso es una ingratitud, porque no es justo, porque este empleado o empleada tienen que alimentar su casa, sus hijos. Eso no debe ser así, eso no es un principio que el Señor lo da para nadie, es decir, en el sentido de esta práctica diabólica, por decirlo así. Entonces, si miramos más allá del Levítico al resto de la ley, aprendemos que Dios tenía algo que decir acerca de casi todo lo que hacía Israel, tanto individual como colectivamente. Y esto ya lo vimos bastante en el libro de Éxodo. En otras palabras, la ley de Moisés, según la encontramos en Levítico y en Éxodo, Números y Deuteronomio, no era solo una ley que regía las prácticas de las observancias religiosas, más bien era una ley que tenía que ver con toda la vida. Cuando los israelitas fueron llamados a ser una nación santa, fueron llamados a ser un pueblo dedicado al Señor. En aquellos días, un israelita no podía suponer que simplemente
traer las ofrendas correctas y adorar en el momento adecuado, en el lugar correcto, garantizaría que Dios estaría complacido con él. Bueno, yo se lo ilustro así de esta manera. Hoy es día del Señor. ¿Qué es lo que hacemos en la adoración? Cantamos, oramos, estudiamos palabra de Dios, principalmente hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto ofrendamos según hemos sido prosperados. Pero, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, yo ya fui el día 2 de febrero del año 2025 a adorar al Señor. Yo ya hice todo eso, yo ya di mi ofrenda. Pueda que la ofrenda sea jugosa o no jugosa, o mejor dicho, pueda que la ofrenda sea de acuerdo a lo que usted ha prosperado, como dice la Biblia. Entonces yo ya me retiro, y durante la semana mi conducta es una conducta nefasta, es una conducta que no va de acuerdo a los preceptos de Dios. Eso es como cuando se daba hace ya 5 o 6 siglos la famosa Santa Inquisición, el pago de las indulgencias, que entre más se pagaba al curato, más perdón se tenía. Y por eso es que los nobles se desenfrenaban más, porque como tenían el oro robado de las naciones, como tenían las riquezas, daban grandes ofrendas y se sentían libres. Eso era pues lo que era la práctica de las indulgencias. Nosotros, bajo ningún punto de vista, hermanos y hermanas, tenemos que ofrendar así. Yo recuerdo cuando fui miembro de una iglesia grande, qué cosa, yo no sé por qué permitimos eso, hermanos. Había un hermano que se sentaba en la primera banca, y a la hora de recoger la ofrenda sacaba su chequera y en ese momento escribía la cantidad y a favor de Iglesia de Cristo. Qué cosa, yo no entiendo por qué. Yo estaba por supuesto muy joven. ¿Por qué los líderes de madurez no le reprendieron y no le aceptaron esa ofrenda? Esa ofrenda no es lo que Dios quiere. Nosotros no tenemos que cantar lo que damos al Señor. No tenemos que ir, el dicho popular que existe entre nosotros, ir con el pito y el tambor. Eso no debe ser así. Esa no es santidad para nuestro Señor. La intención de Dios nunca fue que su pueblo mostrara su fe en Él solamente por medio de actos religiosos, o sea, ritos. Su deseo era que se consagraran a Él de una manera que afectara todas sus vidas. En tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo del Señor fue llamado a ser santo para el Señor y dedicado al Señor, completamente consagrado a Él. Todo lo que hacían tenía que ser hecho de acuerdo con la ley de Dios. Bueno, pero entremos a ver un aspecto muy importante, hermanos. ¿Qué es ese aspecto muy importante? El pueblo santo de Dios hoy en día. Ser santo hoy quiere decir mucho de lo mismo que quería decir en los días de Israel. La palabra para santo en el Nuevo Testamento griego es la palabra agios, con H al principio y con G. Agios quiere decir
lo mismo que la palabra hebrea kadosh, con Q al principio y H al final, kadosh en el Antiguo Testamento. En su significado moral y espiritual, pues, quiere decir separados del pecado y por lo tanto consagrados a Dios, o sea, sagrados, pues, en otras palabras. Quiere decir, pues, separados del pecado y por lo tanto consagrados a Dios. Como cristianos fuimos hechos santos como Israel fue santo. Estamos separados o apartados. Como Israel hemos de separarnos del mundo que nos rodea y separarnos para el uso de Dios. Yo no me refiero al Israel de ahora. El de Israel de ahora es perverso. El Israel de ahora no es el Israel de Dios. El Israel de Dios es la iglesia. Ahora en día, yo estoy haciendo referencia al Israel de ese tiempo, de las leyes que Dios le dio en ese tiempo a ese Israel y que debían de cumplirla. Mire, vamos a ver varios puntos en relación al pueblo santo de Dios hoy en día. Uno, separado del mundo. El Nuevo Testamento enseña que cuando nos hicimos cristianos, fuimos redimidos y transferidos del mundo al reino de Cristo. Dice en Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otros están en el mundo y son del mundo, mientras que aquellos de nosotros que somos cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es diferente. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 14 y 16, nos dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo recuerdo que cuando mi madre no era cristiana y yo le enseñaba el Evangelio, este era un punto que ella me discutía, pero mira, me decía, dice que no somos del mundo, ¿y a dónde más vamos a vivir? Y yo le explicaba: mamá, se está refiriendo a que no somos parte de este mundo pecador. El que obedece es porque ha sido apartado para el servicio santo a Dios. Gracias a Dios, con el tiempo mi amada madre obedeció al Señor. Gracias que murió con la presencia del Señor. Entonces, como pueblo de Dios hoy, podríamos olvidar que hemos de estar separados o apartados del mundo. Debido a esta tentación, las Escrituras frecuentemente exhortan a los cristianos a vivir a la altura del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:14. Santiago 1:27 nos dice que nos mantengamos sin mancha del mundo. El apóstol Pablo dijo que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados, pues. Y él lo dice ahí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Juan nos mandó diciendo: no améis al mundo. 1 Juan 2:15. Entonces, es necesario que le prestemos atención a estas amonestaciones.
al igual que los israelitas de antaño, podríamos pensar que no hay problema si nos comprometemos un poco con el mundo. Voy a relacionarme con el mundo y me voy a echar 1 o 2 tragos, me voy a echar 1 o 2 cigarros y de ahí no paso. Para no ser demasiado diferentes, ser considerados extraños o peculiares, puede que nos sintamos tentados a vestirnos de una manera inmodesta, usar blasfemias, disfrutar de bebidas alcohólicas, jugar o participar en la inmoralidad sexual como lo hacen quienes nos rodean. Algunas personas razonan de esta manera: bueno, no hay daño en participar en el comportamiento ordinario de personas mundanas, siempre y cuando no cometamos ningún delito ni hagamos daño a nadie más. Con ser parte de algunas de sus actividades, puedo influir mejor en ellos para bien. Bueno, el Nuevo Testamento enseña totalmente lo contrario, amados hermanos y hermanas. En lugar de animarnos a imitar a otros para llevarnos bien con ellos, nos enseña a ser diferente. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios. Digo, es un extracto nada más, pero esto está en el capítulo 6, 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. También el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pedro testificó, el apóstol Pedro testificó que los cristianos del Nuevo Testamento no participaron con sus amigos en los pecados del mundo. Él mencionó algunos pecados de los que eran culpables otros y que sus lectores podrían haber sido culpables antes de convertirse a Cristo. Miren los extractos que tengo de 1 Pedro 4, 3 y 4. Estos incluyeron lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y continuó diciendo que a otros les parece cosa extraña que los cristianos no corrieran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, con el resultado de que ellos ultrajaban a esos cristianos. Por eso el Señor Jesucristo nos instruyó a hermanos y hermanas a ser la luz del mundo. Ahí lo expresa en Mateo 5:14 muy claro. Obviamente, la luz es diferente de la oscuridad. Yo no sé, un ejemplo que le pongo de esto: en la noche, por lo menos mi persona, y yo creo que hay millones de personas, nos gusta dormir en completa oscuridad. A mí no me gusta que entre un hálito de luz donde estoy durmiendo, porque me incomoda, me es difícil dormir. Pero cuando yo a medianoche yo necesito levantarme al baño para mis necesidades biológicas, yo necesito luz, y lo que hago, enciendo la luz adecuada, y aquello se transforma, claro, yo no tengo ningún temor de caerme. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos que entender espiritualmente. Cuando tenemos la luz de Cristo Jesús, yo no tengo temor de caer bajo o en las condiciones de las tinieblas
del pecado. Entonces, para ser santos, entonces tenemos que estar separados, ser distintos del mundo. No hemos de participar en sus prácticas pecaminosas. Bueno, ahora viene el punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Separados para el uso de Dios. Ser santos hoy también requiere que nos apartemos para Dios, y eso quiere decir que tenemos que estar totalmente dedicados a Él. Jesús lo expresó claramente cuando dijo en Lucas 1:33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Él enseñó, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. El apóstol Pablo les enseñó a los cristianos a consagrarse a Dios cuando escribió: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Nuevamente les digo a los romanos, miren lo que dice el versículo 1. Usted sabe que en esta lección y en infinidad de lecciones se usa mucho este versículo de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En otra carta utilizó a los macedonios como ejemplo de tal consagración, diciendo que ellos se dieron primeramente al Señor. 2 Corintios 8:5. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ser cristiano implica reunirse con los santos para adorar cada domingo, para participar de la cena del Señor, para cantar himnos, para orar, para leer y estudiar la Biblia y dar de nuestro dinero al Señor. Sin embargo, hermanos y hermanas, implica mucho más. Nuestro cristianismo tiene que afectar todo lo que hacemos. ¿Qué quiere decir ser santos hoy? Además de abstenernos del pecado, quiere decir darnos completamente al Señor. Entonces, como cristianos separados del mundo, tenemos que estar separados para Dios, dedicados al Señor y consagrados a Cristo. En conclusión, quiero decir lo siguiente para terminar esta lección bella sobre gente santa basada en esa santidad del Levítico. Cuando comencemos a leer el Levítico, puede que nos preguntamos qué valor podría tener para nosotros. Yo espero que a usted ni se le atraviese en su mente de decir, qué libro más aburrido, esos holocaustos, esos sacrificios de esto y de otro, de la flor de harina que se hacía, qué aburrido eso. No caiga en esa situación, amado hermano y hermana. Contiene todas esas leyes acerca de ofrendas, inmundicias y fiestas judías. Nosotros no estamos obligados a esas leyes, así que, ¿por qué deberíamos estar interesados en ellas? Bueno, una respuesta a esa pregunta es que Levítico tenía la intención de ayudarle a Israel a convertirse en gente santa. Esa era la realidad. Leer el libro cuidadosamente y entenderlo puede ayudarnos, como la Iglesia del Señor hoy, a convertirnos en la gente santa que Dios quiere que seamos. Esperamos
que nuestra comprensión de lo que la santidad requiere de nosotros se amplíe mientras exploramos Levítico y mientras aprendemos lo que significó para Israel ser gente santa. Que esta lección, hermanos, sirva para nosotros, para que entendamos que como cristianos, como iglesia, nosotros debemos ser gente santa. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Les invito, como siempre, todos los días del Señor, cuando usted pueda, y yo sé que usted está reunido en muchos lugares alabando al Señor. Oiga estos estudios posteriormente y compártalos con la hermandad si es su deseo. Vamos a seguir estudiando en la próxima clase otro tema. Ya vamos a entrar al capítulo 1 de Levítico y yo creo que nos vamos a gozar enormemente. Mientras tanto, agradezcamos a Dios a través de la oración. Dios Todopoderoso, gracias te damos porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque también del libro de Levítico aprendemos mucho para nuestra vida cristiana, sobre todo la santidad que nosotros tenemos que manifestar claramente. Gracias por esta gran bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.